Hola, buenas. En la clase de hoy vamos a trabajar el desarrollo psicosexual en la teoría freudiana. La teoría freudiana, obviamente, es la teoría psicoanalítica, el psicoanálisis, ¿sí? Que comenzamos a ver en las clases anteriores dentro de las escuelas de la psicología, y que la clase pasada vimos cómo Freud fue construyendo la teoría psicoanalítica a partir de la escucha de sus pacientes. Pacientes que venían con afecciones eh, que eran rechazadas por otros médicos, ¿sí? Freud las toma, las estudia y se da cuenta que allí había otra cuestión que tenía que ver con la psiquis, con lo inconsciente, ¿sí? Bien, eso por un lado. Freud entonces descubre tempranamente en su teoría, en su práctica con los pacientes, en su escucha, ¿sí? Que los síntomas de los pacientes tenían una etiología, ¿sí? Tenían una etiología sexual, un origen sexual, ¿sí? Recuerdan que les contaba que los pacientes llegaban con unos síntomas y cuando podían recordar algún suceso traumático de su infancia, tenía que ver con algo sexual, algo que no había sido procesado por su aparato psíquico. Esa era la teoría de Freud. Y cuando encontraban esto sexual, esto traumático, esto que se reprimía y era enviado al inconsciente, los síntomas se aliviaban, por así decirlo, ¿sí? Entonces Freud empieza a teorizar, a desarrollar toda una teoría respecto de la sexualidad, ¿sí? Una parte importante de la teoría psicoanalítica tiene que ver con la teorización de la sexualidad, ¿sí? Para el psicoanálisis, ¿sí? La sexualidad va a tener un lugar importante en la psiquis y en el desarrollo del sujeto, ¿sí? Pero no va a ser una sexualidad en el sentido pura y exclusivamente genital, ni tampoco una sexualidad pensada para la reproducción. El concepto de sexualidad, ¿sí? De lo sexual, acuñado por Freud, es mucho, pero mucho más amplio que lo meramente genital, ¿sí? Hace referencia a todas las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Desde lo oral, lo anal, también lo genital, ¿sí? Pero todas las sensaciones que vamos sintiendo en nuestro cuerpo tienen que ver con lo sexual, ¿sí? Y que esto sexual no va a estar regulado, ¿sí? Por lo natural, por la naturaleza, sino que va a estar regulado más bien por la cultura. Entonces, para Freud, ¿sí? La sexualidad es algo mucho más amplio que solamente lo genital, que el acto, que el coito sexual, que el acto sexual, ¿sí? Y que va a ser justamente la etiología, ¿sí? De los padecimientos sintomáticos de sus pacientes. Por eso le interesa lo sexual a Freud. Y que Freud va a llamar a esto sexual como pulsión. Freud considera que lo sexual, el origen de lo sexual tiene que ver con lo pulsional, ¿sí? Y que va a diferenciar de instinto. El instinto está en los animales, en estado salvaje, ¿sí? El instinto marca cuál va a ser el objeto de ese animal, está marcado genéticamente, va a marcar un periodo de celo. Estoy hablando del instinto que es en los animales, recuerden esto ahora. Va a marcar, dije, el objeto, el periodo de celo, y el fin va a ser la reproducción de la especie, ¿sí? En cambio, en los seres humanos, recuerdan que en la primera clase yo les aclaré que el ser humano se diferencia del resto de los animales porque tiene algo que es el lenguaje, ¿sí? Esto le da otras características, ¿sí? Y esto del lenguaje va a hacer que el ser humano sea diferente en cuanto a su sexualidad, diferente al resto de los animales, ¿no? Y el ser humano no va a tener instinto, no, no, va a tener pulsión. ¿Y qué va a ser la pulsión? Freud lo va a considerar como el concepto límite, ¿sí? Entre lo físico y lo somático. Freud le va a servir este concepto de pulsión, que ahora les comento un par de cosas de la pulsión, es lo que
va a dar cuenta de lo que el sujeto le pasa en su infancia con respecto a la pulsión. Cómo tramita la pulsión, cómo tramita su sexualidad el sujeto. ¿Sí? La pulsión, a diferencia del instinto, ¿sí? Es una fuerza constante, no tiene un periodo donde tiene mayor fuerza o potencia, sino que a lo largo de toda la vida del sujeto va a estar la fuerza pulsional, esta energía pulsional. No tiene un objeto establecido como sí lo tiene el instinto. ¿Sí? En el instinto, el animal va a tomar como objeto el partener del sexo opuesto. En cambio, en la pulsión va a tomar como objeto a cualquier persona, a cualquier incluso objeto en sentido literal. ¿Sí? A cualquier objeto incluso inanimado como objeto de su pulsión. Puede ser cualquiera. Ahora, cuando es alguno determinado, la pulsión, cuando se elige, se fija en alguno, va a mantener esa fijeza a lo largo de toda la vida, la pulsión. ¿Sí? Y la pulsión también nos dice que no es con un fin reproductivo, sino también es con un fin, vamos a decir, de causar placer. ¿Sí? Bien, como les decía recién, la pulsión, como la define Freud, como un concepto límite entre lo físico y lo psíquico, entre lo somático y lo psíquico. ¿Sí? Al principio Freud decía, bueno, esto es un concepto que nos va a servir provisoriamente, pero después cuando las ciencias avancen y descubran toda una serie de productos químicos en nuestro cuerpo, esta teoría se va a descartar. No obstante, es uno de los fundamentos de la teoría freudiana, la teoría pulsional. No fue tan, en esto le pifió Freud, no fue algo provisorio, sino que fue todo lo contrario, uno de los fundamentos de su teoría. ¿Sí? Entonces, la pulsión, ¿sí? Concepto límite entre lo físico y lo somático. La pulsión no tiene un objeto predeterminado, la pulsión es parcial, ¿sí? Y la pulsión es autoerótica, se autosatisface la pulsión, ¿sí? Y parcial en el sentido que es en alguna región del cuerpo, es algo parcial, es como que se recorta la pulsión, ¿sí? La pulsión puede recorrer los labios, por ejemplo, ¿sí? Y se recorta esa parte y cobra como vida propia esa parte del cuerpo que está recorrida por la pulsión. Y autoerótica también lo podemos observar en los labios, ¿sí? Que en la succión hay una autosatisfacción, ¿sí? Bien. El sujeto tiene que lidiar de alguna forma con sus pulsiones, ¿sí? Porque la pulsión exige constantemente satisfacción, ¿sí? Quiere ser liberada, por decirlo de algún modo, de las pulsiones, pero la satisfacción de la pulsión por lo general choca con las reglas culturales, con lo cual la pulsión siempre queda reprimida por las normas y las reglas culturales, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos claramente en el tema de la alimentación. Hay horarios para comer, hay lugares que se pueden ir al baño y otros a los que no se puede ir al baño a orinar o defecar, ¿sí? Está todo establecido, reglado culturalmente. Lo mismo con la sexualidad, ¿sí? Si bien todo el mundo de alguna manera desearía satisfacer sus pulsiones sexuales, genitales libremente, esto está regulado. Hay personas con las cuales se puede tener sexo y personas con las cuales no se puede tener sexo. Básicamente, esas personas con las cuales no se puede tener sexo son los parientes, ¿sí? Están reguladas a partir de las leyes del parentesco. Eso lo desarrolla mucho mejor Levi-Strauss, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los componentes de la pulsión? La pulsión tiene, dice Freud, diferentes componentes. El esfuerzo, la meta o fin, el objeto, la fuente o zona erógena, ¿sí? Esto es importante porque nos va a permitir después entender las diferentes etapas de la pulsión, ¿sí?
El esfuerzo, el esfuerzo tiene que ver con la acción física que debe realizar el sujeto para que esa pulsión se satisfaga, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa oral va a ser la succión. La meta es, por lo general, a lo que quiere llegar la pulsión. Por lo general es la satisfacción, ¿sí? El objeto es algo externo por fuera del cuerpo del sujeto, con lo cual el sujeto alcanza la satisfacción de la pulsión, ¿sí? En el caso de la pulsión oral, el objeto externo puede ser, por ejemplo, la teta, ¿sí? El pecho materno, que es externo al sujeto, y es el objeto donde por el cual el sujeto se vale para succionar y satisfacer su pulsión, ¿sí? La fuente o zona erógena es donde emana la pulsión, donde recorre la pulsión, la parte del cuerpo que es recorrida por esa pulsión, donde nace la pulsión, ¿sí? Que se le llama fuente o zona erógena, porque aquella parte del cuerpo donde es recorrida por la pulsión se transforma en una zona, ¿sí?, excitable, ¿sí? Entonces se la considera zona erógena. Todos sabemos que hay ciertas partes de nuestros cuerpos que nos causan excitación, ¿sí? Eso tiene que ver con las zonas erógenas. Bien. Entonces, estos son los componentes de la pulsión. Y Freud divide a la pulsión en etapas. Básicamente, las más conocidas son la etapa oral, anal, fálica, latencia, ¿sí? La etapa oral tiene que ver con la boca, la etapa anal con el ano, obviamente, la fálica con los genitales, y la latencia ya tiene que ver con la represión de todo esto que se le juega al sujeto aquí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle en el cuadro que está en el texto, ¿sí? Por eso, bueno, ahora voy a enfocar el cuadro. Bien, espero que se vea ahí. Bueno, acá en el cuadro tenemos las diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa oral, ¿sí?, que va de los 0 a 2 años aproximadamente. El esfuerzo, ¿sí?, la acción que debe realizar el sujeto para satisfacer la pulsión es la succión. La meta es disminuir la tensión de la zona, ¿sí? El objeto es el pecho materno o subrogado. Subrogado significa o la tetina de la mamadera o un chupete o cualquier otro objeto como el dedo que pueda ser chupado. La fuente es la parte del cuerpo que está involucrada, de donde sale la pulsión. Por ejemplo, la boca y mucosa bucal. En cuanto a la etapa anal, sádico, va de 1,5 a 3 años aproximadamente. El esfuerzo que tiene que hacer es la retención-expulsión de la materia fecal, básicamente, ¿sí?, del ano. Toda la parte de los intestinos y del ano que está involucrada, toda esa musculatura que está involucrada en retención-expulsión, es la que tiene que hacer el esfuerzo o empuje, ¿sí? También, la meta es disminuir la tensión de la zona. El objeto, si bien es interior, son las heces, la materia fecal, es un objeto que pasa a ser exterior una vez que se expulsa. Y la fuente es la zona anal y mucosa anal. De 3 a 6 años tenemos la fálica, genital, ¿sí? Y el esfuerzo que se realiza para obtener una satisfacción de esa zona es la masturbación. También el fin o meta es disminuir la tensión de la zona. Y el objeto es el falo. El falo es un objeto en el sentido simbólico, imaginario, ¿sí? Es algo que no está
de manera real, presente, pero se representa en el pene y en el clítoris, ¿sí? Y la fuente va a ser la zona de los genitales. Después tenemos el complejo de Edipo, está acá, ¿sí? Y también, ya esto tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? También la masturbación, elección de objeto, satisfacción, deseos amorosos hostiles hacia el padre, hacia los padres, ¿sí? Y el objeto va a ser la madre o figura que representan a la madre. También allí están en juego la zona de los genitales. Después tenemos el complejo de castración que tiene que ver, ¿sí?, con el esfuerzo que se tiene que hacer acá en el complejo de castración es represión en el varón, desplazamiento en la mujer. Sepultamiento del complejo de Edipo, redirección del complejo de Edipo en la niña, ¿sí? Las zonas que están el objeto que está involucrada es el pene, castración, clítoris, invalidez del pene, zona genital y fantasías infantiles. Y por último tenemos la latencia sexual. En la latencia sexual básicamente es cuando el sujeto, ¿sí?, reprime todas estas fantasías incestuosas que se dan en el complejo de Edipo, ¿sí? Todo esto que vimos acá. Acá en el periodo de latencia se da la amnesia, se olvida todo eso que se sentía hacia los padres, se reprimen o se subliman, se da la sublimación. Suspensión de la actividad sexual infantil, pero la actividad sexual manifiesta, ya el chico no se toca ni tiene actividad sexual manifiesta, pero sí en su psiquis continúa la actividad sexual. Ojo con esto. Inicio de la educación formal. Lo que va a decir, ¿sí?, la teoría es que a partir de que el niño puede reprimir todo esto sexual hacia sus padres, ¿sí?, y hacia su cuerpo tan a flor de piel en la infancia, el niño va a poder ingresar a la escuela primaria y va a poder iniciar toda su educación formal académica, ¿sí? Y como fuente, acá tenemos el superyo. El superyo es parte de la estructura psíquica que va a permitir que todo esto se cumpla, ¿sí? Bien, espero que les haya más o menos quedado claro. Después voy a hacer un videíto explicando un poquito más qué es esto, el complejo de Edipo y el complejo de castración, ¿sí? Ahora quiero que tengan un panorama general. Hasta luego.